Y para hablar de este tema estamos en comunicación vía Skype con Claudio Loser, economista, exdirector del Fondo Monetario Internacional para América Latina. Loser, ¿cómo le va? Buenas noches. Lorena Toso lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, un poquito alejado, pero me escucho bien. Vamos a tratar de mejorar entonces el retorno para usted. Lo primero que quiero preguntarle es cuál es la mirada que usted tiene respecto de la situación, en este caso de la Argentina, de cara al mundo, a partir de los movimientos que hubo y las turbulencias que hubo en los últimos días y de esta decisión tomada por el gobierno de Mauricio Macri con la comunicación que escuchamos esta mañana por parte de los ministros de Finanzas y de Hacienda. Bien, esto evidentemente es un problema serio que tiene la Argentina, que mucha gente en la Argentina lo atribuye a factores externos, pero que tiene mucho que ver con la percepción del resto del mundo acerca de lo que ha estado haciendo el gobierno, un poco arrastrando, demorando el proceso de ajuste y por eso creando los problemas de inflación y de falta de ajuste fiscal que ocurrió. O sea, eso es la percepción general que se tiene acá y por eso es que hay muchos capitales que salieron y llevaron al aumento del dólar. Claro. Sí, la Sí, escucho. me quedé pensando en esto que usted marca como mirada desde el exterior y también en una medida decidida, probablemente en un momento no demasiado oportuno, como es el cobro de los impuestos a la renta financiera para los tenedores externos, que prácticamente todos los consultores y los economistas coinciden en que no fue un buen momento para hacerlo. Yo creo que fue un mal momento. En este momento la Argentina tenía una posición razonable como destino de financiamiento. Al poner esta tasa de impuestos a los intereses, lo que ha hecho es reducir tremendamente la rentabilidad para los extranjeros y por eso también con las movidas del tipo de cambio ha llevado a que la gente se asustara mucho y considerara que el riesgo es demasiado y que los pedidos de Argentina en términos de financiamiento son demasiado importantes, aunque todavía hay margen para endeudarse. En algunos encuentros que tuvo usted con periodistas, algunas entrevistas brindadas, hablaba sobre la cuestión del gradualismo que fue llevando adelante como modelo en Correcto. materia económica el gobierno de Mauricio Macri. Y no se lo veía usted muy de acuerdo con esta forma, con este gradualismo. ¿Cree que si se hubiera llevado adelante una política de shock o una política a lo mejor de algo más contundente en términos de aquellos cambios que había que hacer en el rumbo económico, hubiera sido mejor la situación hoy? Yo pienso que sí. Mire, cada país es diferente, cada situación es diferente, pero la experiencia muestra que cuando un gobierno se mueve rápidamente, aunque duela en ese momento, se produce una mejora muy rápidamente. Yo lo he podido observar con otros colegas en términos de la experiencia de muchos países que han hecho ajustes en los últimos tiempos. Creo que Macri jugó demasiado a que el gradualismo iba a ayudar y de alguna manera, si me permite la comparación, es como Sí. decir, si tengo un callo, en vez de cortarlo de una vez, lo voy cortando de a poquito. El dolor cada vez es importante. Yo creo que eso es la política del gradualismo, que hace Sí. perder puntos al gobierno cuando hay un proceso de recuperación. Loser, le quiero agradecer Bueno, enormemente la posibilidad que nos ha brindado de tener una conversación con usted. Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ustedes por tenerme en el programa. Un gran abrazo, hasta luego. Bueno, allí estaban las apreciaciones de Claudio Loser y me voy a ir inmediatamente a saludar a Nico y a nuestra mesa porque ya tenemos a nuestros invitados. Hola Nico, buenas ¿Cómo le va, noches. Toso? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo les Hola, va? Mucho ¿qué gusto. tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, Lorena. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, Mariano Fernández es economista de UCEMA y Daniela Aruj es consultora política, así que vamos a tener la oportunidad de alguna manera leer estas dos patas de una cuestión tan central. Quiero empezar por algo que decía recién ¿no? Claudio Loser. No sé si compartís conmigo, Nico, esta cuestión de comparar el gradualismo con el hecho de ir tratando de resolver un problema de poquito y que el dolor sea más persistente en el tiempo. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, lo escuché atentamente a Claudio Loser y
La literatura en temas de planes de estabilización es muy clara. Cuando se inicia un gobierno, cuenta con algún capital reputacional que le permite poder tomar medidas que en otro momento se hace mucho más complicado. Lamentablemente el gobierno equivocó este rumbo y eligió un plan de estabilización basado es decir, lo que se llama inflation targeting, es decir, en utilizar un solo instrumento para estabilizar, bajo un escenario donde lo fiscal domina sobre lo monetario. Con lo cual, esos son los costos es decir, la corrida de estos días y de la semana pasada fueron los costos de esta política. ¿Nico? Sí, creo que, o sea, entiendo que los economistas saben muchísimo más que lo que puede uno aportar, pero a veces me da la sensación que no sé qué tanto capital tenía este gobierno puntual en los primeros meses, más que nada cuando uno ve la temperatura de la calle, de cómo cada manifestación terminaba en destrozos por todos lados, y no sé si hubiera habido tanto consenso como para aguantar un ajuste más de shock, incluso entre los que votaron no por Macri, sino por el candidato que no le generaba tanto rechazo, porque sí. Macri no es que concentró un 50 y pico %, sino que también concentró un buen porcentaje de rechazo hacia Scioli. Ok, sí, entiendo el punto, pero acá hay que entender lo que dice la literatura, ¿no? Sí, hay tres formas de estabilizar una economía que tenía un régimen de alta inflación y alto déficit. Es decir, un esquema podría ser lo que se llama esquema de tipo de cambio fijo, ¿sí? Es decir, fijamos un ancla nominal sobre el tipo de cambio, un esquema basado en política monetaria pura, ¿sí? Y un esquema intermedio, que es el esquema de inflation targeting. Cada uno de estos tres sistemas tienen cuestiones negativas y positivas. El tema es, se erró en elegir el instrumento adecuado para hacerlo. Si se hubiera elegido el instrumento adecuado para hacer la política de estabilización, es muy probable que la economía hubiera tenido un shock positivo y que hubiera impactado inmediatamente sobre el crecimiento. Es decir, en la literatura abunda mucho el tema de que un plan de estabilización exitoso tiene como consecuencia un boom en la economía, y eso le hubiera permitido poder financiar los ajustes con un costo mucho más bajo. Quiero preguntar a Daniela acerca de la otra pata, ¿no? La pata política, porque hoy se están mezclando mucho a propósito de lo que el gobierno tiene también que medir, que es el impacto que le genera la mirada de la sociedad y, por supuesto, la mirada referida después a las mediciones en cuanto a la credibilidad, a si los ven de manera positiva o negativa, etcétera. Sí. Digo, ¿en qué estadio está hoy el gobierno en ese sentido? Bueno, el presidente ha bajado su imagen y bajó 10 puntos en el último tiempo. Todas las mediciones coinciden en esto y eso es preocupante también. En cuanto a lo que preguntaba Nicolás, yo puedo responderle que sí, ese capital existía y la confianza hoy todavía existe, aunque en menor cuantía. Cuando nosotros vamos por el interior del país y le preguntamos a la gente que en su momento votó a Cambiemos, si todavía tiene esperanzas y expectativas de cambio, te dicen que sí. No quieren renunciar a esta expectativa de cambio, claro. Quizás porque no ven tampoco esa esperanza en otro lugar, con lo cual si yo la saco de acá, ¿dónde la deposito esa esperanza? Claro. Con lo cual había un camino abierto hacia no tomar la ruta del gradualismo. De todas maneras, hoy es preocupante cómo el gobierno maneja su comunicación. Bueno, sobre eso quería preguntarte también, porque uno esperaba una conferencia de prensa, sí. Creo que todos los especialistas estaban hablando ayer que era necesaria una comunicación con funcionarios importantes haciéndolo, también se especuló la posibilidad de que fuera el propio presidente. Una pregunta me parece central en ese sentido, que fue un colega preguntando quién es el jefe. Claro. Y la respuesta fue nuevamente la del equipo. Y eso me parece que retrotrae la historia de la confianza. Bueno, pero el equipo se ve que no funcionó, porque hubo unos que decidieron en un sentido y otros en otro. Cuando una de las mayores quejas que hay contra el gabinete económico es que no hay un ministro de Economía, que hay un equipo económico. Y ese equipo económico parece no estar dando en la tecla. Con lo cual, a veces escuchamos al vocero presidencial que en su rol de jefe de gabinete, Marcos Peña, cuando sale a calmar un poquito, a dar la mirada del presidente. A veces lo vemos al presidente, otras veces vemos a los ministros y a veces a nadie. Pero siempre lo que coincide es que es extemporáneo. No es en el momento en el cual la sociedad lo está reclamando, sino que pareciera que se mide la temperatura de la sociedad y luego se sale a responder muchas veces muy tarde. Una más antes de darle paso a Nico. ¿Es una cuestión de extemporaneidad solamente o también de
carencia de llegada a la sociedad en materia de cómo se explica aquello que está ocurriendo? Yo creo que no hay carencia de llegada a la sociedad. De hecho, el PRO, y no, ya no cambiemos, sino el PRO, es uno de los que mejores manejan la llegada al individuo. Han trabajado mucho en esta hipersegmentación de hablarle uno a uno. Es para otro programa y para otra cosa, pero ellos le hablan a cada uno de los individuos. Con los nombres y demás, Con ¿no? lo cual, sí, y además con determinados sistemas de información y de Big Data que hace que a cada señora o señor en su casa o persona que abre su mail le llegue información que le resulte interesante, ya sea del gobierno de la ciudad, del gobierno nacional, del gobierno de cada uno de los municipios. Con lo cual ellos saben cómo hablarle. Sí. Lo que eligen es hacerlo en un momento en el cual sea imposible no hablarle. Claro. Y ese es el problema. Ahí está el tema de la extemporaneidad. Teniendo en cuenta que hasta los equipos de fútbol tienen un capitán, o sea, no, es el equipo, bueno, los equipos de fútbol tienen un capitán, hay una persona que pone la cara por los demás. Y que en la historia argentina no fue toda la historia la figura del ministro de Economía. ¿Es necesario tener un ministro de Economía? ¿Es central o estas son cosas que podrían funcionar bien igual? A ver, la existencia de múltiples comandos y cuando esos comandos tienen objetivos contrapuestos, es decir, por un lado, la jefatura de gabinete peleando de alguna manera por sostener el nivel de actividad y el Banco Central por intentar hacer una política monetaria, más allá de los errores que tenga, eso genera inconsistencias dentro de la política económica, es decir, el diseño de la política económica. Con lo cual, creo que sí sería necesario unificar esos mandos y esencialmente creo que es más importante, es decir, conjuntamente con unificar el mando, es tener un plan económico que sea consistente. Hasta el momento no hemos tenido un plan económico consistente, sino hemos tenido distintas fuerzas que se mueven muchas veces en sentidos contrarios. Y el mercado percibe esto, ¿sí? Entonces, frente a eso es que aumenta la desconfianza y frente a eso es que aparecen episodios como los que tuvimos la semana pasada y la anterior de corrida. Me quedo pensando en estas cuestiones porque puntualmente lo que se señaló en los últimos días estaba relacionado con la liberación del precio de los combustibles, por ejemplo, el tema que recién mencionábamos con Loser de este cobro a la renta financiera de los tenedores externos y demás, coincidentemente en un momento en el que las cosas no parecían estar todo lo controladas como para que esto pudiera suceder naturalmente. Esos puntos son detonantes de un sistema que se viene tornando inconsistente desde el principio. Entonces, siempre existen eventos que determinan el inicio de una corrida o el inicio de un episodio no deseado por parte del público y por parte de las autoridades. Pero son episodios, es decir, esto creo que deberíamos preguntarnos o deberíamos preguntarle al gobierno, es decir, ¿cuál es esencialmente la consistencia del plan económico que está ejecutando? Claro. ¿Sí? Cuando hablamos de el cumplimiento de las metas fiscales, por ejemplo, el ministro Duhovne anunció que el año pasado se sobrecumplieron, tal como había el previsto, las metas sobre la base de lo cobrado, base caja, pero cuando en marzo sale el verdadero dato, que es el que efectivamente es el que mide el devengado, es decir, el gasto puro, lo que descubrimos es que había crecido un 10,7% el déficit. Con lo cual, el mercado entiende todas estas cosas y empieza a restar, ¿sí? Votos de confianza que, frente a episodios como el de la renta financiera, es decir, el impuesto a la renta financiera, el cambio en la tasa de interés, ¿sí? O el problema político de las tarifas, pueden determinar el clima, ¿sí? Para generar una corrida. Generalmente en las redes sociales una persona puede moverse, la lógica es que siga a sus intereses, ¿no? Y lo que no le interesa no lo sigue. ¿Sigue siendo correcta la política del gobierno de comunicarse priorizando a través de las redes sociales, sabiendo que llega más a la gente que ya lo sigue y por ahí tendría que empezar a convencer a los que no lo siguen? Son dos clases de comunicación. La comunicación en redes sociales es útil porque llega de diversas maneras. No es solo a través de la persona que la lee, sino de la persona que la retuitea y de los contactos que aparecen. El Instagram, las fotos, a alguno le llegará a Mauricio, a otro le llegará la foto de Julián Aguada, a otro le llegará lo que nosotros estamos diciendo en este momento, los medios tradicionales o las redes. Los medios tradicionales suelen trabajar mucho sobre las redes, sobre todo Twitter. Entonces, no es ineficiente, lo que pasa es que no alcanza. Hace falta complementarla con medios más tradicionales, porque si aparte nosotros vemos cómo es el mapa de nuestro país,
nos damos cuenta de que el acceso a Internet de alta calidad y alta velocidad no se da en todo el país y en todas las regiones, con lo cual estamos sacando... Está segmentando le la llegada, estamos sacando oído a toda esa población. En ese mismo orden de cosas, en algún momento, y cuando comenzaba el gobierno de Mauricio Macri, se mencionó la posibilidad de una comunicación más cercana a través de los medios tradicionales con conferencias de prensa. El presidente lo hizo varias veces y después se abandonó un poco esa idea. Sí. ¿Es bueno que se vuelva o se retome la idea del contacto más cercano? No lo digo mano a mano con periodistas, porque ahí puede haber parcialidad en cuanto a quién se elige y a quién no. Pero digo, en el mano a mano con los acreditados en casa de gobierno, que son los representantes de todos los medios. Sería muy importante porque eso brinda tranquilidad, confianza, algo que decía el doctor recién, y aparte está íntimamente ligado a lo que se esperaba de este gobierno, y era la venida de las inversiones, la inversión real, el empleo genuino, no el endeudamiento. Nosotros ahora estamos discutiendo si Argentina puede seguir endeudándose o no. ¿No? Y pareciera que cuando nos dicen, bueno, el endeudamiento está asegurado, decimos, bien, estamos vivos. Bueno, pero nosotros confiamos en que iban a venir inversiones, que iban a generar empleo, que iba a haber reactivación, que íbamos a crecer, y eso es lo que está frenado hoy. Me tomo de la respuesta de Daniela para preguntarle sobre esta cuestión puntual. Cuando empezamos a pensar en esto, ¿no? En lo que iba a llegar o la forma en que uno pensaba que iba a avanzar el plan, en este caso económico del gobierno, digo, ¿en qué punto verdaderamente los funcionarios del gobierno nacional están convencidos del camino que están llevando y hacen esta defensa que uno escucha, como en el caso de hoy a la mañana, de las metas, el caso de la inflación y demás? Digo, porque a lo mejor hay algo que no estamos leyendo o hay algo que no estamos entendiendo y ese es el camino, y de repente nos vamos a encontrar con un buen resultado y vamos a decir, ah, ok, tenían razón. No, yo creo que el resultado es malo. El resultado es directamente malo. Yo no sé si de alguna forma tomaron conciencia realmente de la situación macroeconómica que se heredó. No se comunicó esa situación macroeconómica y creo de alguna forma se subestimó y se creyó que con muy pocas medidas o la sola presencia de un cambio de gobierno garantizaba un cambio de tendencia en el crecimiento, en las inversiones. Y la economía es mucho más compleja que eso, ¿sí? La economía mira más allá de un gobierno y hay realidades que afectan a Argentina desde hace mucho tiempo y que en los últimos 15 años, 12 años, se han hecho mucho más evidentes, ¿sí? Para dar un dato puntual. La presión tributaria en la década del 90 eran aproximadamente 20 puntos del PBI. Hoy la presión tributaria se ha casi duplicado. Con lo cual, la posibilidad de hacer una inversión genuina y que tenga un retorno que sea razonable para una empresa es muy baja. Es decir, de alguna forma Argentina se ha convertido a lo largo de estos últimos años en un infierno tributario. Creo que tendría el gobierno haber quedado soluciones a eso o señales, ¿sí? Uno no puede quizás pretender que la presión tributaria baje durante los 4 años de gobierno de 28% a 18%. Claro. Pero sí emitir señales en el sentido de desregular los mercados, abrir los mercados, crear un sendero temporal de baja de impuestos que sea creíble, ¿sí? Y no un sendero temporal como se ha anunciado, en donde había bajas de impuestos en la última reforma tributaria, es decir, que recién van a ser efectivos dentro de 20 o de 25 años. Ahora con el diario, en este caso sería el diario del sábado, ¿no? Sobre el que se levanta mañana y ve lo que pasó esta semana. ¿Se puede explicar concretamente qué fue lo que pasó como para tener una idea qué va a pasar el martes? Porque el martes ya nos avisaron que... A ver, hay una realidad que tiene que ver con la estructura del mercado monetario. El mercado monetario se quedó casi sin peso ya. Si uno mira los datos del último informe monetario del Banco Central, encuentra que la base monetaria se contrajo fuertemente por las ventas de los 5.000 millones de dólares que vendieron en estos últimos 15 días. Con lo cual, yo creo que hoy, es decir, cuando nos despertemos el lunes que viene, no creo que haya un sobresalto en el tipo de cambio, ¿sí? Pero acá lo grave es que el instrumento que se utiliza no solo que es temporario, sino que es peligroso.
El haber subido la tasa de referencia de la política monetaria al 40% y la tasa de pases, en algunos casos pases diarios hasta el 57%, va a tener un efecto derrame sobre el resto de las tasas de interés de la economía, afectando el proceso de recuperación, ¿sí? Elevando el costo de financiamiento y quizás empezando a provocar quiebras en las empresas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Es decir, uno esperaría que esta corrida desaparezca rápidamente, pero la otra cosa que tenemos que preguntarnos es si solucionamos el problema de la fiebre que tuvo este paciente, es decir, ¿qué garantías tenemos de que este paciente no vuelva a enfermar de la misma manera? Claro. Y la realidad es que con la estructura de las cosas que hemos escuchado, incluso la calidad de las medidas que escuchamos en términos fiscales y monetarios, no alcanza. Entonces significa que en algún periodo T que no conocemos, el enfermo va a estar nuevamente en una situación similar y más grave. El 14 de junio, o aproximadamente, se va a conocer la inflación de mayo. Y muchos especialistas dan cuenta de que esa es una fecha importante y central para lo que va a ser este año. Tiene un tiempo todavía el gobierno. En materia comunicacional y en materia política, ¿qué es lo que podría hacerle revertir esta caída en la imagen que tiene el presidente en particular, pero gran parte de su gabinete también? Te voy a decir algo tan escalofriante como lo es. Que Argentina gane un partido del Mundial lo puede ayudar muchísimo, creo, al gobierno, porque por este camino no podemos medir el corto plazo inmediato, no podemos decir qué va a pasar el martes, ¿no? Porque lo que pasa el martes no es tan importante como lo que pasa el 14 de junio, o lo que pasa en julio, o lo que pasa en agosto. Yo miraría también cómo se va dando la relación con los gobernadores. Este es el año preelectoral y no nos olvidemos que el año que viene algunas provincias van a desdoblar su calendario electoral y a partir de marzo vamos a tener cronograma electoral, con lo cual hoy ya están en campaña y la relación con los gobernadores a partir del anuncio de hoy fue por lo menos de, bueno, a ver qué dijo este hombre, que la obra pública, qué va a pasar con lo que me prometieron a mí a cambio de que yo firme el acuerdo. ¿Eso está en discusión? No, bueno, en realidad lo vamos a financiar por otro lado. Cuidado con eso, porque eso no es para dejar de lado. Va a ser un tema central seguramente el de la obra pública que bien marcabas, Daniela. Gracias a ambos por haber venido. Un placer haberlos tenido aquí. Gracias a ustedes.